Marido dejó a su esposa por la amante, y se rieron en el juicio, pero un test de ADN cambió todo. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales del despacho del licenciado Hernández, creando un ritmo monótono que parecía marcar el compás de la humillación más grande de la vida de Carmen Morales. Sentada en una de las sillas de cuero marrón que rodeaban la mesa de juntas, Carmen apretaba con fuerza su bolso de piel negra, el mismo que Roberto le había regalado en su 15º aniversario de bodas. Ahora, 5 años después, ese bolso era uno de los pocos objetos que le quedaban de lo que una vez fue su matrimonio. El despacho olía a tabaco viejo y café frío. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y fotografías del abogado con diferentes personalidades políticas de la Ciudad de México. Carmen había llegado puntual a las 10 de la mañana, como siempre hacía. Era un hábito que había cultivado durante sus 20 años trabajando como contadora en Textiles Hernández, la empresa familiar donde llevaba las cuentas desde que era una joven de 25 años, recién graduada de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Está segura de que quiere continuar con esto, señora Morales?, preguntó el licenciado Hernández, un hombre de 60 años con bigote canoso y mirada comprensiva. Todavía podemos intentar una mediación. Los divorcios contenciosos pueden ser muy desgastantes emocionalmente. Carmen levantó la vista de sus manos entrelazadas y miró al abogado. Sus ojos café, que una vez brillaron con la ilusión del amor eterno, ahora mostraban una mezcla de dolor y determinación que había crecido durante los últimos 6 meses, desde que descubrió la traición de Roberto. Licenciado, mi esposo, mi ex esposo, se corrigió con amargura. Fue muy claro cuando decidió irse. No hubo conversación. No hubo intentos de salvar nuestro matrimonio. Simplemente llegó a casa un viernes por la noche y me dijo que se mudaba con Valeria porque ella le daba lo que yo nunca pude darle. La voz de Carmen se quebró ligeramente al recordar esa noche de marzo. Roberto había llegado tarde, como había sido su costumbre durante los últimos 2 años. Carmen estaba en la cocina de su casa en la colonia Condesa, preparando pozole rojo, el platillo favorito de su esposo. Había puesto la mesa con los platos de Talavera que habían comprado durante su luna de miel en Puebla. Había encendido las velas aromáticas de vainilla que tanto le gustaban y había preparado agua de horchata fresca. Cuando Roberto entró por la puerta principal, Carmen notó inmediatamente que algo era diferente. No la saludó con el beso en la mejilla de siempre. No preguntó qué había cocinado. No se quitó los zapatos en la entrada como era su costumbre. En lugar de eso, se quedó parado en el marco de la puerta que separaba la sala de la cocina, con su traje gris arrugado y una expresión que Carmen nunca había visto antes. Una mezcla de culpa y algo que solo años después identificaría como alivio cruel. Carmen, había dicho Roberto sin moverse de su lugar, tenemos que hablar. Ella había sonreído sin sospechar nada, mientras servía el pozole en los tazones hondos de barro que había heredado de su abuela. Claro, mi amor. Siéntate. Está caliente el pozole. ¿Te ves cansado? ¿Fue difícil el día en el despacho? Roberto trabajaba como arquitecto en su propio estudio, que había fundado 10 años atrás con 2 socios. El negocio había prosperado, especialmente con los contratos de vivienda popular que habían conseguido con el gobierno de la ciudad. Carmen siempre había estado orgullosa del éxito profesional de su esposo, y durante años había manejado la contabilidad del estudio sin cobrar un peso, considerándolo una contribución natural al sueño compartido de construir una vida próspera juntos. No voy a cenar, había respondido Roberto con una frialdad que heló la sangre de Carmen. Me voy, Carmen. Me voy de esta casa y no voy a regresar. Carmen había dejado caer la cuchara de servir dentro del tazón de pozole. El sonido del metal contra la cerámica resonó en la cocina como un presagio de todo lo que estaba por romperse. ¿Cómo que te vas? ¿A dónde vas? ¿Por cuánto tiempo? Roberto había suspirado, pasándose la mano por el cabello que ya comenzaba a escasear en la coronilla. A los 48 años, mantenía una figura esbelta gracias a sus rutinas de ejercicio en el gimnasio, pero las líneas de expresión alrededor de sus ojos se habían profundizado con los años. Me voy con Valeria. Llevamos 2 años juntos, Carmen.
Ya no puedo seguir fingiendo que esto funciona. El mundo de Carmen se había detenido en ese instante. Valeria Jiménez era la asistente administrativa del estudio de Roberto, una joven de 28 años que había comenzado a trabajar con ellos hacía 3 años. Carmen la conocía bien. Había compartido cenas navideñas y celebraciones de la oficina con ella. Valeria era alta, delgada, con cabello rubio teñido y una sonrisa que mostraba dientes perfectamente alineados gracias a la ortodoncia que se había puesto con su primer sueldo del estudio. ¿Valeria?, había susurrado Carmen, sintiendo cómo el pozole se enfriaba en los tazones. ¿La chica de la oficina? No es una chica, Carmen. Es una mujer. Una mujer que puede darme lo que tú nunca pudiste. Las palabras de Roberto habían sido como dagas directas al corazón de Carmen. Durante sus 20 años de matrimonio, el tema de los hijos había sido una herida constante entre ellos. Habían intentado concebir durante los primeros 5 años de casados. Habían visitado especialistas en fertilidad. Habían gastado todos sus ahorros en tratamientos que nunca dieron resultado. Los médicos nunca habían podido determinar con precisión cuál era el problema, pero Roberto siempre había dejado implícito que la culpa era de Carmen. «Roberto, por favor», había suplicado Carmen, acercándose a él con las manos extendidas. «Podemos hablar de esto. Si quieres que intentemos otra vez con los tratamientos, podemos hacerlo. He estado ahorrando. Tengo dinero guardado». «No se trata de dinero», había gritado Roberto alejándose de ella como si su toque lo quemara. «Se trata de que Valeria está embarazada, Carmen. Está esperando gemelos míos. Gemelos. ¿Entiendes lo que eso significa?» Carmen había retrocedido hasta que su espalda chocó contra el refrigerador. El frío del electrodoméstico se había filtrado a través de su blusa de algodón, pero no era nada comparado con el hielo que ahora corría por sus venas. ¿Embarazada? ¿Gemelos? Valeria me ha dado en 6 meses lo que tú no pudiste darme en 20 años. Ella es fértil, es joven, es todo lo que yo necesito para ser feliz. Ya renté un departamento en Polanco. Mañana vengo por mis cosas. Roberto había dado media vuelta y había caminado hacia la puerta, pero antes de salir, se había volteado una última vez. Y otra cosa, Carmen. No esperes que esto sea fácil para ti. Voy a pelear por la mitad de todo lo que tenemos. Esta casa, los ahorros, mi parte del estudio. Valeria y yo necesitamos seguridad económica para criar a nuestros hijos. La puerta se había cerrado con un golpe seco, dejando a Carmen sola en una cocina que olía a pozole frío y sueños rotos. Ahora, 6 meses después, sentada en el despacho del licenciado Hernández, Carmen recordaba esa noche como el momento exacto en que su vida se había dividido en 2, antes y después de Roberto. El antes estaba lleno de rutinas compartidas, planes de fin de semana, conversaciones sobre el futuro. El después era un territorio desconocido que tenía que navegar sola, con 45 años y sin hijos, en una sociedad que a menudo juzgaba a las mujeres por su estado civil y su capacidad reproductiva. «Entiendo su posición, señora Morales», continuó el licenciado Hernández revisando los papeles que tenía sobre su escritorio. «Pero debo advertirle que su exesposo ha contratado a uno de los bufetes más agresivos de la ciudad. El licenciado Ramírez tiene fama de ser, digamos, poco escrupuloso en sus métodos». Carmen asintió. Ya había tenido un encuentro con el abogado de Roberto 2 semanas atrás, durante la primera audiencia preliminar. Marcelo Ramírez era un hombre de 40 años, delgado, con trajes caros y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Había tratado a Carmen con una condescendencia que rayaba en el desprecio, como si fuera una molestia menor en el camino hacia la victoria de su cliente. «Licenciado, yo solo quiero lo que es justo», dijo Carmen enderezando la espalda. «Trabajé durante 20 años para construir lo que tenemos. Llevé las cuentas del estudio de Roberto sin cobrar un centavo durante 10 años. Cuidé la casa, mantuve nuestro hogar funcionando mientras él construía su carrera. No voy a permitir que él y Valeria se queden con todo». El licenciado Hernández sonrió con aprobación. En los 6 meses que llevaba representando a Carmen, había aprendido a respetar la determinación silenciosa de esta mujer que había pasado de ser una esposa sumisa
a una luchadora feroz. Muy bien. Entonces procedamos. La audiencia está programada para mañana a las 2 de la tarde en el juzgado familiar número 12. Roberto y su abogado van a intentar demostrar que usted no tiene derecho a la mitad de los bienes porque, según ellos, su contribución al matrimonio fue mínima. Carmen apretó los puños. Durante las últimas semanas, había tenido que recopilar todos los documentos que demostraran su participación en la construcción del patrimonio familiar. Recibos de pagos a proveedores del estudio de Roberto que ella había manejado, estados de cuenta bancarios que mostraban sus depósitos regulares de su sueldo como contadora, fotografías y facturas de todas las mejoras que habían hecho a la casa de la condesa. ¿Y qué hay de la pensión alimenticia que Roberto está pidiendo para Valeria y los gemelos?, preguntó Carmen, sintiendo cómo la bilis subía por su garganta cada vez que tenía que referirse a los hijos que Roberto había tenido con otra mujer. Eso va a ser complicado, admitió el abogado. Si Roberto puede demostrar que es el padre de esos niños, el juez podría ordenar una pensión sustancial. Y considerando los ingresos del estudio de arquitectura, podríamos estar hablando de una cantidad considerable cada mes. Carmen cerró los ojos y respiró profundamente. El aire del despacho se sentía espeso, cargado de tensión y de la humedad que se filtraba desde la calle. Afuera, el tráfico de la Ciudad de México rugía con su intensidad habitual. Miles de personas moviéndose hacia sus destinos, mientras ella se preparaba para la batalla legal más importante de su vida. «Licenciado, hay algo que no le he contado», dijo Carmen abriendo los ojos y mirando directamente al abogado. «Durante todos esos años que Roberto y yo intentamos tener hijos, yo me hice todas las pruebas posibles. Todas salieron normales. Los médicos nunca encontraron nada malo en mí». El licenciado Hernández levantó las cejas con interés. «¿Roberto se hizo pruebas también?». Carmen negó con la cabeza. Siempre se negó. Decía que él estaba bien, que el problema tenía que ser mío porque en su familia todos los hombres habían tenido hijos sin problemas. Su padre tuvo 6 hijos. Sus hermanos tienen hijos. Roberto siempre asumió que yo era la defectuosa. Las palabras salieron de la boca de Carmen con una amargura que había estado acumulando durante décadas. ¿Cuántas veces había llorado en secreto, sintiéndose inadecuada, culpándose por no poder darle a Roberto la familia que él decía querer? ¿Cuántas veces había soportado las miradas de lástima de las señoras en misa, los comentarios no solicitados de familiares que sugerían remedios caseros o santos a los que rezar para la fertilidad? Eso es información muy valiosa, señora Morales. Si Roberto nunca se hizo pruebas de fertilidad, podríamos solicitar que se las haga ahora, especialmente si está pidiendo reconocimiento legal de paternidad para efectos de la pensión alimenticia. Carmen sintió una pequeña chispa de esperanza en su pecho. No era venganza lo que buscaba, sino justicia. Justicia por todos los años que había cargado con la culpa de su infertilidad matrimonial. Justicia por todos los sacrificios que había hecho por un hombre que la había abandonado en el momento en que otra mujer le ofreció lo que él creía que ella no podía darle. ¿Podemos pedir esas pruebas? Podemos intentarlo. Si el juez considera que es relevante para determinar la paternidad y por ende la pensión alimenticia, podría ordenarlas. Pero tengo que advertirle, señora Morales, que esto podría hacer que Roberto y su abogado se pongan aún más agresivos en su contra. Carmen se puso de pie, alisándose la falda gris que había elegido cuidadosamente para proyectar seriedad y respetabilidad. A los 45 años, mantenía una figura esbelta gracias a los años de caminar por la ciudad y de cuidar su alimentación. Su cabello castaño, que ahora llevaba más corto de lo que Roberto había preferido siempre, enmarcaba un rostro que mostraba las líneas de la experiencia, pero también una determinación férrea. Licenciado, durante 20 años permití que Roberto me hiciera sentir que yo era la culpable de todo lo que estaba mal en nuestro matrimonio. Ya no soy esa mujer. Si quieren pelear, vamos a pelear. El abogado sonrió y se puso de pie también, extendiendo la mano para estrechar la de Carmen. Entonces nos vemos mañana en el juzgado. Y señora Morales, prepárese para cualquier cosa. Roberto y Valeria van a intentar humillarla.
Es su estrategia, hacerla sentir tan mal que prefiera renunciar a lo que le corresponde por derecho. Carmen estrechó la mano del abogado con firmeza. Ya me humillaron una vez cuando Roberto se fue. No van a conseguir hacerlo de nuevo. Salió del despacho hacia el pasillo lleno de personas que esperaban ser atendidas por diferentes abogados. Familias completas sentadas en sillas de plástico, hombres con trajes arrugados consultando sus teléfonos, mujeres con niños pequeños que corrían entre las piernas de los adultos. Carmen caminó entre ellos, sintiendo una extraña solidaridad. Todos estaban ahí por la misma razón, porque alguien había roto las promesas que se supone deben durar para siempre. El elevador estaba lleno, así que Carmen optó por bajar por las escaleras. Sus zapatos de tacón bajo resonaban en los escalones de concreto mientras descendía desde el 8º piso. Con cada paso, repasaba mentalmente lo que diría mañana en el juzgado, cómo se defendería de los ataques que sabía que vendrían. Cuando llegó a la planta baja, la lluvia había cesado pero el cielo seguía gris y amenazante. Carmen caminó hacia la estación del metro más cercana, pensando en el largo viaje que tenía por delante para llegar a su trabajo. Desde que Roberto se había ido, había tenido que mudarse a un departamento pequeño en la colonia Doctores, mucho más lejos de su trabajo, pero lo único que podía costear con su sueldo de contadora. El metro estaba lleno de gente que regresaba de sus trabajos de mediodía o de hacer trámites en el centro de la ciudad. Carmen encontró un lugar cerca de la puerta y se aferró al tubo de metal mientras el vagón se balanceaba por los túneles subterráneos. A su alrededor, la vida continuaba. Estudiantes con mochilas pesadas, trabajadores con uniformes de diferentes empresas, madres con cochecitos de bebé que navegaban por los espacios estrechos. Observando a una mujer joven que mecía a su bebé dormido, Carmen sintió la familiar punzada de dolor que siempre acompañaba la visión de madres con sus hijos. ¿Cómo habría sido su vida si hubiera podido tener hijos? ¿Habría Roberto seguido a su lado si hubieran tenido una familia? ¿O habría encontrado otra excusa para irse cuando se cansara de ella? El tren se detuvo en la estación Doctores, y Carmen bajó junto con una multitud de personas. Caminó por las calles llenas de vendedores ambulantes, esquivando charcos de la lluvia matutina y respirando el aire cargado de humo de los tacos al pastor que se cocinaban en los puestos callejeros. Su departamento estaba en el 3er piso de un edificio de 5 plantas, que había visto mejores días. La pintura se descarapelaba en algunos lugares, y las escaleras crujían bajo el peso de los habitantes que subían y bajaban constantemente. Carmen había elegido ese lugar porque estaba dentro de su presupuesto, y porque la señora que vivía en el departamento de al lado, doña Esperanza, le había caído bien desde el primer momento. Doña Esperanza era una mujer de 70 años que había enviudado hacía 10 años, y que se había convertido en una especie de madre adoptiva para Carmen. Había algo reconfortante en la forma en que la mujer mayor la saludaba cada mañana cuando salía al trabajo, o en cómo aparecía en la puerta de Carmen con un plato de mole o tamales cuando notaba que había estado muy callada. «¿Cómo le fue en el abogado, mijita?», preguntó doña Esperanza, asomando la cabeza por su puerta en cuanto escuchó los pasos de Carmen en el pasillo. Carmen sonrió a pesar de su cansancio. Doña Esperanza siempre estaba atenta a los horarios de todos los vecinos, no por chismosa, sino porque genuinamente se preocupaba por el bienestar de las personas que vivían a su alrededor. «Bien, doña Esperanza. Mañana es la audiencia importante. Ay, mijita, venga acá. Le hice pozole verde, de ese que le gusta. No debe ir con el estómago vacío a pelear con esos abusivos». Carmen sintió que se le humedecían los ojos. La bondad de doña Esperanza siempre la conmovía, especialmente porque era completamente desinteresada. La mujer mayor no ganaba nada con cuidarla, simplemente lo hacía porque era su naturaleza. «Gracias, doña Esperanza, pero…» «Nada de peros. Además quiero que me platique qué va a decir mañana. A veces hablar las cosas en voz alta ayuda a organizarlas en la cabeza». Carmen abrió la puerta de su departamento y dejó su bolso en la mesa pequeña que servía tanto para comer como para trabajar cuando llevaba papeles de la oficina a casa. El departamento era pequeño pero acogedor.
Carmen había tratado de hacerlo sentir como un hogar con las pocas cosas que había podido llevarse de la casa de la condesa. Algunas plantas, fotografías familiares de cuando era niña, los libros de contabilidad que había acumulado durante sus años de estudio. «Deme 5 minutos para cambiarme y voy», le gritó a doña Esperanza a través de la pared delgada que separaba sus departamentos. Se quitó la ropa de trabajo y se puso unos jeans y una blusa cómoda. Frente al espejo del baño, observó su reflejo. Las líneas alrededor de sus ojos se habían profundizado en los últimos meses, pero había algo diferente en su mirada. Ya no era la mirada sumisa de la esposa que siempre buscaba aprobación. Era la mirada de una mujer que había aprendido a valerse por sí misma. El departamento de doña Esperanza olía a hierbas de olor y veladoras. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de su familia. Hijos, nietos, bisnietos que vivían en diferentes partes de México y Estados Unidos. La sala era pequeña, pero estaba llena de vida, con plantas en cada superficie disponible y una colección de figuritas de santos que doña Esperanza había reunido durante décadas. «Siéntese, mijita, mientras le sirvo», dijo doña Esperanza, dirigiéndose a la cocina con la agilidad de alguien que ha pasado 70 años perfeccionando el arte de cuidar a otros. Carmen se sentó en el sillón de tela floreada que doña Esperanza había tenido desde que se casó. El pozole verde olía delicioso, con ese aroma particular del cilantro y las semillas de calabaza que le daban su color característico. «Doña Esperanza, ¿usted cree que estoy haciendo lo correcto?», preguntó Carmen cuando la mujer mayor regresó con 2 tazones llenos. «Mijita, ¿correcto para quién? ¿Para ese marido ingrato que la dejó después de 20 años? ¿Para esa muchacha que se metió con un hombre casado? ¿O correcto para usted?». Carmen tomó una cucharada de pozole y sintió cómo el calor se extendía por su pecho. La comida de doña Esperanza siempre tenía algo especial, como si estuviera preparada con amor de madre. «Para mí, supongo». «Entonces ya tiene su respuesta. Mire, Carmen, yo estuve casada 40 años con mi Aurelio. Fueron años buenos y años malos, como en todos los matrimonios. Pero cuando él se murió, yo sabía que habíamos construido algo juntos. Esta casa, nuestros hijos, nuestros recuerdos. Nadie me los podía quitar porque los habíamos hecho juntos, con respeto mutuo». Doña Esperanza se sentó en su silla favorita, una mecedora de madera que crujía suavemente cuando se balanceaba. Su Roberto no la respetó. La usó durante 20 años y cuando encontró algo que le pareció mejor, la tiró como si fuera basura. Eso no es amor, mijita. Eso es egoísmo puro. Pero doña Esperanza, a veces pienso que tal vez él tenía razón. Tal vez yo no era suficiente para él. No pude darle hijos, no. «Ay, no diga tonterías», interrumpió doña Esperanza con una vehemencia que sorprendió a Carmen. «Los hijos llegan cuando Dios quiere, mijita. Y si no llegan, no es culpa de nadie. Es la vida. Pero un hombre que ama de verdad no abandona a su mujer por eso». Carmen sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Durante meses había tratado de mantenerse fuerte, de no llorar, de no mostrar debilidad. Pero algo en la sabiduría simple de doña Esperanza la tranquilizaba lo suficiente como para permitirse sentir el dolor que había estado reprimiendo. «Doña Esperanza, tengo miedo de mañana. Roberto y esa mujer van a estar ahí, probablemente riéndose de mí otra vez. Van a decir que soy una fracasada, que por eso me dejó. ¿Y qué si lo dicen? Las palabras de la gente mala no pueden hacerle daño si usted no se los permite. Usted sabe quién es, Carmen. Es una mujer trabajadora, honesta, que se sacrificó por su matrimonio. Eso no cambia porque ellos digan cosas feas». Doña Esperanza se levantó y se acercó a Carmen, poniendo una mano arrugada pero firme en su hombro. «Además, mijita, yo creo que mañana va a haber sorpresas. Los mentirosos siempre se tropiezan con sus propias mentiras. Ya verá». Carmen terminó su pozole mientras doña Esperanza le contaba historias de su juventud, de los desafíos que había enfrentado cuando enviudó, de cómo había aprendido a ser fuerte sin perder la ternura. Cuando regresó a su departamento ya era de noche, y las luces de la ciudad se extendían como un mapa de vidas individuales, cada una con sus propias luchas y esperanzas.
Se preparó para acostarse temprano, sabiendo que necesitaría toda su energía para el día siguiente. Pero antes de apagar la luz, se sentó en su cama y abrió el cajón de su mesa de noche. Adentro tenía una carpeta con todos los documentos médicos de los años en que había intentado quedar embarazada. Reportes de estudios hormonales, ultrasonidos, análisis de sangre, todos normales, todos indicando que no había nada mal con ella. Durante años había guardado esos papeles como evidencia de su fracaso. Esta noche, por primera vez, los veía como evidencia de algo completamente diferente. No eran prueba de que ella estuviera defectuosa, eran prueba de que había hecho todo lo posible por salvar su matrimonio, de que había sido ella quien había tomado la responsabilidad de encontrar soluciones, mientras Roberto se negaba siquiera a considerarse parte del problema. Carmen apagó la luz y se acostó, escuchando los sonidos de la ciudad que nunca dormía completamente. Mañana se enfrentaría a Roberto y Valeria en un juzgado, pero ya no lo haría como la mujer derrotada que había sido 6 meses atrás. Mañana pelearía como la mujer fuerte que había aprendido a ser, con la verdad como su arma y la justicia como su objetivo. Por primera vez en meses, Carmen Morales se durmió sin llorar. El juzgado familiar número 12 se encontraba en un edificio de concreto gris en el centro de la Ciudad de México, una estructura que había visto pasar miles de historias de amor rotas y familias destruidas. Carmen llegó 15 minutos antes de la hora señalada, vestida con un traje azul marino que había comprado específicamente para esta ocasión. Quería proyectar seriedad y respetabilidad, pero también dignidad. No iba a permitir que nadie la viera como una víctima. El licenciado Hernández ya la esperaba en el pasillo, revisando una vez más los documentos que presentarían ante el juez. A su alrededor, otras personas esperaban sus propias audiencias. Parejas que discutían en voz baja, abogados que hablaban por teléfono con sus clientes, familias enteras que parecían estar divididas en bandos opuestos. ¿Cómo se siente, señora Morales?, preguntó el abogado notando la tensión en el rostro de Carmen. Nerviosa pero lista, respondió ella, ajustándose la correa de su bolso. Repasé todo lo que hablamos ayer. Tengo todos los documentos organizados. Perfecto. Recuerde, no se deje provocar. Roberto y su abogado van a intentar hacerla enojar para que diga algo de lo que se pueda arrepentir. Manténgase calmada, y digamos que la verdad hablé por sí sola. En ese momento Carmen escuchó una risa que le heló la sangre. Una risa aguda, juvenil que había aprendido a detestar durante los últimos meses. Se volteó y vio a Valeria caminando por el pasillo, del brazo de Roberto, riéndose de algo que él le había susurrado al oído. Valeria llevaba un vestido rosa claro que resaltaba su embarazo de 7 meses. Caminaba con esa confianza particular de las mujeres jóvenes que creen que el mundo les pertenece. Su cabello rubio caía en ondas perfectas sobre sus hombros, y llevaba más maquillaje del que Carmen consideraba apropiado para un juzgado, pero que lograba que se viera radiante y llena de vida. Roberto, por su parte, vestía un traje negro que Carmen reconoció inmediatamente. Era el mismo traje que había usado en la boda de su hermana 2 años atrás, cuando todavía eran una pareja feliz, o al menos eso había creído Carmen en ese momento. Roberto se veía más delgado que antes, y había algo en su postura que proyectaba una arrogancia que Carmen no recordaba de sus años de matrimonio. Detrás de ellos caminaba el licenciado Marcelo Ramírez, un hombre delgado de 40 años con traje gris carbón y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Carmen lo había visto una vez antes, durante la audiencia preliminar, y había quedado con la impresión de que era el tipo de abogado que disfrutaba destruir a la gente. «Mira quién llegó», dijo Valeria en voz lo suficientemente alta como para que Carmen la escuchara. La ex esposa estéril. Carmen sintió que el aire se le atoraba en la garganta. El licenciado Hernández puso una mano tranquilizadora en su brazo. «Ignórela», murmuró. «Es exactamente lo que quieren». Pero Roberto no había terminado. Se acercó a Carmen con esa sonrisa condescendiente que ella había aprendido a odiar durante los últimos años de su matrimonio. «Carmen, ¿te ves?» «Bien», dijo, mirándola de arriba a abajo con una expresión que dejaba claro que no era un cumplido.
Espero que hayas traído un buen abogado porque esto va a ser rápido. Buenos días, Roberto, respondió Carmen sorprendiéndose de lo firme que sonaba su voz. Veo que Valeria y tú han decidido hacer de esto un espectáculo. Valeria se acercó más, acariciándose el vientre de manera deliberadamente ostentosa. No es un espectáculo, Carmen. Es la vida real. Algunos podemos dar vida, otros no. Es así de simple. El comentario fue como una bofetada. Carmen sintió que el calor subía por su cuello y sus mejillas, pero antes de que pudiera responder, se abrió la puerta de la sala de audiencias. «Caso Morales Aguirre», gritó la secretaria del juzgado. La sala de audiencias era pequeña y estaba pintada de un color beige institucional que hablaba de décadas de historias tristes. El juez Martínez, un hombre de 60 años con bigote gris y expresión seria, ya estaba sentado detrás de su escritorio, revisando el expediente del caso. Carmen se sentó junto a su abogado en el lado izquierdo de la sala, mientras Roberto, Valeria y el licenciado Ramírez se acomodaron en el lado derecho. La tensión en el aire era palpable, como la electricidad antes de una tormenta. «Muy bien», comenzó el juez Martínez, ajustándose los lentes para leer mejor los documentos. «Estamos aquí para resolver el divorcio contencioso entre Roberto Aguirre Sánchez y Carmen Morales Hernández, así como determinar la división de bienes y las responsabilidades alimentarias correspondientes». El juez era conocido en los círculos legales por ser justo pero estricto. No toleraba payasadas en su sala, y tenía poca paciencia para los abogados que intentaban convertir los procedimientos legales en espectáculos dramáticos. «Licenciado Ramírez, puede proceder con su alegato inicial». El abogado de Roberto se puso de pie, abotonándose el saco con un gesto teatral. «Gracias, su señoría. Mi cliente, el señor Roberto Aguirre, viene ante este honorable juzgado solicitando un divorcio necesario basado en la incompatibilidad de caracteres y, más específicamente, en la incapacidad de la señora Morales para cumplir con las obligaciones básicas del matrimonio». Carmen apretó los puños en su regazo. Ya había comenzado. «Durante 20 años de matrimonio», continuó el licenciado Ramírez, «la señora Morales no pudo dar descendencia a mi cliente, a pesar de los múltiples esfuerzos y recursos económicos que él invirtió en tratamientos de fertilidad. Esta situación creó una tensión insostenible en el matrimonio y llevó a mi cliente a buscar la realización personal y familiar en otra parte». Valeria sonrió desde su asiento, acariciándose el vientre con movimientos deliberadamente visibles. «Mi cliente ha encontrado en la señorita Valeria Jiménez no solo el amor verdadero, sino también la posibilidad de formar la familia que siempre quiso. La señorita Jiménez está actualmente embarazada de gemelos, lo que demuestra que el problema de infertilidad en el matrimonio anterior no era responsabilidad de mi cliente». Carmen sintió que cada palabra era una puñalada. El licenciado Hernández tomó notas rápidamente, preparándose para su respuesta. «Por lo tanto», concluyó el abogado de Roberto, «solicitamos que se otorgue el divorcio, que la división de bienes sea mínima considerando la falta de contribución sustancial de la señora Morales al patrimonio familiar y que se establezca una pensión alimenticia robusta para la señorita Jiménez y los hijos que nacerán en los próximos meses». El juez Martínez asintió y se dirigió al licenciado Hernández. «Licenciado, su alegato inicial». El abogado de Carmen se puso de pie con calma, irradiando una serenidad que contrastaba con la teatralidad de su oponente. «Su señoría, mi clienta Carmen Morales, viene ante este juzgado no como la víctima que la parte contraria quiere pintar, sino como una mujer que durante 20 años contribuyó de manera sustancial, tanto económica como emocionalmente, a la construcción de un patrimonio familiar que ahora su ex esposo quiere negarle». Carmen respiró profundamente, sintiendo cómo su abogado comenzaba a construir su defensa. La señora Morales trabajó durante 10 años como contadora del estudio de arquitectura de su esposo, sin recibir remuneración alguna, aportando sus conocimientos profesionales para el crecimiento de la empresa. Además, durante los 20 años de matrimonio, contribuyó regularmente con su salario a los gastos del hogar y a las inversiones familiares. El licenciado Hernández se acercó al escritorio del juez y entregó una carpeta gruesa.
Aquí están los documentos que comprueban las contribuciones económicas de mi clienta, estados de cuenta bancarios, recibos de pagos realizados para el estudio de arquitectura, facturas de mejoras realizadas a la casa familiar, todo financiado total o parcialmente con ingresos de la señora Morales. Roberto se removió incómodo en su asiento. Claramente no había esperado que Carmen tuviera documentación tan detallada. En cuanto al tema de la infertilidad, continuó el licenciado Hernández, mi clienta se sometió durante años a múltiples estudios médicos, todos los cuales arrojaron resultados normales. Tenemos aquí los reportes médicos que lo comprueban. Carmen vio cómo Valeria dejaba de sonreír por un momento. Sin embargo, el señor Aguirre nunca se sometió a estudios de fertilidad, negándose sistemáticamente a considerar que él pudiera ser parte del problema. Esto es relevante, su señoría, porque ahora solicita reconocimiento de paternidad para efectos de pensión alimenticia, sin haber comprobado científicamente su capacidad reproductiva. El juez Martínez levantó las cejas con interés. ¿Está sugiriendo que se realicen pruebas de paternidad, licenciado? Si su señoría lo considera pertinente, podríamos solicitar tanto pruebas de paternidad como un estudio completo de fertilidad del señor Aguirre, especialmente considerando que durante 20 años de matrimonio con mi clienta nunca hubo embarazos. Roberto se puso rojo de ira y susurró algo al oído de su abogado. El licenciado Ramírez se puso de pie inmediatamente. Objeción, su señoría. Las pruebas de fertilidad de mi cliente son irrelevantes. El hecho de que la señorita Jiménez esté embarazada es prueba suficiente de su capacidad reproductiva. No necesariamente, respondió el juez Martínez con calma. La paternidad debe ser establecida legalmente para efectos de pensión alimenticia. Y considerando las circunstancias del caso, las pruebas médicas podrían ser relevantes. Valeria se puso de pie abruptamente, con el rostro desencajado. Esto es ridículo. Por supuesto que Roberto es el padre. Mírenme. Estoy embarazada de sus hijos. Señorita, por favor tome asiento, ordenó el juez con voz firme. Los testimonios emocionales no constituyen prueba legal, pero Valeria no se sentó. En lugar de eso, se acercó a Carmen con una furia que la hacía ver diferente a la mujer joven y dulce que había conocido en las cenas de la oficina. Tú tienes la culpa de todo esto. Roberto me dijo que eras una mujer amargada, que no podía darle hijos. Por eso vino conmigo, porque yo sí soy una mujer completa. Carmen se puso de pie lentamente, mirando a Valeria directamente a los ojos. Algo había cambiado en su interior durante los últimos meses, algo que le daba una fuerza que no sabía que tenía. Valeria, durante 3 años cenamos juntas en las fiestas de la oficina. Te vi crecer profesionalmente, te vi como una hija. Nunca pensé que fueras capaz de destruir una familia por ambición. No fue por ambición, fue por amor. Roberto me ama a mí, no a ti. Nunca te amó realmente. Las palabras salieron de la boca de Valeria como veneno, pero Carmen ya no sintió el dolor que habría esperado. En lugar de eso, sintió algo parecido a la pena por esta mujer joven que había confundido la pasión con el amor verdadero. Tal vez tengas razón, dijo Carmen con una calma que sorprendió a todos en la sala. Tal vez Roberto nunca me amó como yo creí. Pero si eso es cierto, entonces yo perdí 20 años de mi vida con un hombre que no valía la pena, y tú vas a pasar el resto de tu vida con ese mismo hombre. ¿Quién sale perdiendo realmente? Roberto se puso de pie, furioso. Carmen, no tienes derecho a hablar así. Tú fuiste la que falló en nuestro matrimonio. Tú fuiste la que no pudo darme lo que cualquier mujer normal puede dar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto se había expuesto completamente, mostrando el desprecio y la crueldad que había mantenido ocultos durante años de matrimonio. El juez Martínez golpeó su martillo contra el escritorio. Orden en la sala. Señor Aguirre, controle sus emociones o tendré que pedirle que se retire. Pero Roberto ya no podía parar. Años de resentimiento reprimido salían como un torrente. 20 años viví con una mujer que no podía cumplir su función básica como esposa. 20 años fingiendo que no me importaba no tener hijos.
Y ahora que finalmente encontré a alguien que sí puede darme una familia, ¿me van a castigar por eso? Valeria lo miraba con horror, como si estuviera viendo por primera vez al hombre real detrás de las promesas románticas. «Roberto, basta», susurró, pero él no la escuchó. «Carmen es una mujer defectuosa. Siempre lo fue. Y ahora quiere quedarse con la mitad de lo que yo construí, mientras ella se quedaba en casa sin aportar nada más que frustración y lágrimas». Carmen sintió que algo se rompía definitivamente en su interior, pero no era su corazón. Era la última cadena que la ataba a este hombre que había desperdiciado los mejores años de su vida. «¿Sabes qué, Roberto?», dijo con una voz tan clara y fuerte que todos en la sala la escucharon perfectamente. «Tienes razón en una cosa, sí perdí 20 años. 20 años creyendo que eras un hombre decente que me amaba. 20 años pensando que el problema era mío porque no podíamos tener hijos. Pero ahora me doy cuenta de que el problema siempre fuiste tú». Roberto abrió la boca para responder, pero Carmen no había terminado. «No el problema de fertilidad, Roberto. El problema de carácter. Un hombre decente no abandona a su esposa después de 20 años. Un hombre decente no humilla públicamente a la mujer que lo apoyó durante 2 décadas. Un hombre decente no se burla del dolor de otra persona». El juez Martínez había dejado de intentar mantener el orden. Era claro que esta confrontación necesitaba suceder para que el caso pudiera proceder. «Y tú, Valeria», continuó Carmen volteándose hacia la mujer embarazada, «espero que cuando nazcan tus hijos y veas cómo Roberto los trata cuando no cumplan sus expectativas, recuerdes este momento. Recuerdes cómo trató a la mujer que lo amó incondicionalmente durante 20 años». Valeria se había puesto pálida y se había llevado las manos al vientre, como protegiéndose. El licenciado Ramírez intentó retomar el control de la situación. «Su señoría, mi cliente está claramente siendo provocado por…» «Licenciado», interrumpió el juez Martínez, «su cliente se está exponiendo sin ayuda de nadie, y considerando lo que he escuchado hoy, voy a ordenar las pruebas que ha solicitado la defensa». Roberto palideció. «¿Qué pruebas?» «Pruebas de paternidad para los gemelos que espera la señorita Jiménez, y un estudio completo de fertilidad para usted, señor Aguirre. Considerando las circunstancias del caso y su solicitud de pensión alimenticia, el juzgado considera pertinente establecer la paternidad de manera científica». «Pero eso es ridículo», gritó Valeria. «Por supuesto que Roberto es el padre». «Entonces no tendrán problema con las pruebas», respondió el juez secamente. «La audiencia se suspende hasta que tengamos los resultados. Pueden retirarse». Mientras salían de la sala, Carmen escuchó a Roberto y Valeria discutir en voz baja. Por primera vez había grietas en su frente unido. «¿Por qué aceptaste las pruebas?», susurraba Valeria con pánico en la voz. «Porque no tengo nada que ocultar», respondió Roberto, pero su voz no sonaba tan segura como sus palabras. Carmen caminó hacia la salida del juzgado sintiendo algo que no había experimentado en meses. Esperanza. No esperanza de recuperar a Roberto. Esa ilusión había muerto para siempre esa tarde. Esperanza de que finalmente, después de 20 años, la verdad iba a salir a la luz. El licenciado Hernández la alcanzó en la escalinata del juzgado. «Señora Morales, estuvo magnífica ahí adentro, pero tengo que preguntarle, ¿realmente cree que Roberto podría no ser el padre de esos gemelos?». Carmen se volteó hacia el edificio del juzgado, donde Roberto y Valeria seguían discutiendo en la entrada. «Licenciado, durante 20 años ese hombre me hizo creer que yo era defectuosa porque no podíamos tener hijos. Pero yo me hice todas las pruebas posibles y siempre salieron normales. Roberto nunca quiso hacerse ni una sola prueba porque estaba convencido de que el problema era mío. Se ajustó la correa de su bolso y comenzó a caminar hacia la calle. Si resulta que Roberto puede tener hijos, entonces tendré que aceptar que efectivamente el problema era mío. Pero si resulta que no puede, bueno, entonces finalmente sabré la verdad que él me ocultó durante 2 décadas. Mientras caminaba hacia la estación del metro, Carmen sintió que por primera vez en meses podía respirar completamente. La humillación en el juzgado había sido terrible, pero también había sido liberadora.
Ya no tenía que fingir que Roberto era un buen hombre, que simplemente había cometido un error. Ahora todo el mundo había visto quién era realmente. Y en unas semanas, cuando llegaran los resultados de las pruebas, finalmente sabría toda la verdad. Las 2 semanas que siguieron a la audiencia fueron las más largas en la vida de Carmen Morales. Cada mañana se despertaba con la misma pregunta rondando su mente. ¿Qué revelarían las pruebas de ADN? Durante 20 años había cargado con la culpa de no poder darle hijos a Roberto, y ahora existía la posibilidad de que toda esa culpa hubiera sido injustificada. El laboratorio médico donde Roberto había tenido que hacerse las pruebas de fertilidad se encontraba en la colonia Roma Norte, a solo 15 minutos en metro desde la oficina donde Carmen trabajaba. Cada día, al pasar cerca de esa zona, se preguntaba si Roberto estaría ahí, sometiéndose finalmente a los estudios que se había negado a hacer durante su matrimonio. «Mijita se va a enfermar de tanto pensar», le decía doña Esperanza cada vez que la veía llegar del trabajo con esa expresión preocupada que se había vuelto permanente en su rostro. «Venga, le hice agua de Jamaica y tamales de dulce. Necesita comer algo que la tranquilice». Carmen había desarrollado una rutina reconfortante con su vecina. Cada tarde, después del trabajo, se sentaban en la pequeña sala de doña Esperanza a tomar algo caliente y conversar sobre todo y nada. Era el único momento del día en que Carmen lograba alejar su mente de las pruebas pendientes. «Doña Esperanza, ¿usted cree que es posible vivir 20 años con alguien y no conocerlo realmente?», preguntó Carmen una tarde particularmente difícil, mientras mordisqueaba un tamal de piña con pasas. «Ay, mijita, la gente es muy buena para esconder sus verdaderas intenciones cuando les conviene», respondió la mujer mayor, meciendo suavemente en su silla favorita. «Mi Aurelio, que en paz descanse, me decía siempre que hay personas que son como las casas bonitas por fuera, pero que adentro están llenas de goteras y grietas». Carmen reflexionó sobre las palabras de doña Esperanza. ¿Cuántas grietas había en Roberto que ella había preferido no ver? ¿Cuántas veces había justificado su egoísmo o su falta de empatía diciéndose a sí misma que era estrés del trabajo o preocupaciones financieras? En la oficina, sus compañeros de trabajo habían notado su estado de ánimo alterado. Carmen trabajaba en Textiles Hernández desde hacía 20 años y se había convertido en una figura maternal para muchos de los empleados más jóvenes. Lupita, la recepcionista de 25 años, había comenzado a llevarle café extra fuerte cada mañana sin que Carmen se lo pidiera. «Señora Carmen, ¿está segura de que no quiere tomar unos días libres?», le preguntó un martes por la mañana, mientras Carmen revisaba las cuentas por pagar con menos concentración de la usual. El señor Hernández dijo que no hay problema si necesita tiempo para sus asuntos legales. Don Alberto Hernández, el dueño de la empresa textil, era un hombre de 65 años que había contratado a Carmen recién salida de la universidad. Durante 2 décadas había sido no solo su jefe, sino también una figura paterna que había visto crecer su carrera profesional y que había conocido los detalles de su vida personal. «No, Lupita, gracias. El trabajo me ayuda a mantener la mente ocupada», respondió Carmen, aunque era evidente que su concentración no era la misma de siempre. La verdad era que Carmen temía quedarse sola con sus pensamientos. En el trabajo, rodeada de facturas, balances y números, podía fingir por unas horas que su vida era normal, pero en cuanto se quedaba sola, su mente regresaba obsesivamente a las mismas preguntas. ¿Y si Roberto realmente era estéril? ¿Y si los gemelos de Valeria eran de otro hombre? ¿Y si toda su vida matrimonial había sido una mentira? Una tarde, mientras organizaba los archivos de proveedores, su teléfono sonó. Era el licenciado Hernández. «Señora Morales, tengo noticias sobre las pruebas», dijo su abogado, con un tono que Carmen no pudo interpretar. «¿Puede venir a mi oficina mañana a primera hora? Digamos a las 8 de la mañana». Carmen sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Ya están los resultados?». «Sí, pero prefiero que hablemos en persona. Hay algunas cosas que necesitamos discutir antes de la próxima audiencia». Carmen colgó el teléfono con las manos temblorosas. Después de 2 semanas de especulación, finalmente tendría respuestas. Pero ahora que el momento había llegado,
No estaba segura de estar preparada para escuchar la verdad. Esa noche durmió muy poco. Se levantó varias veces para tomar agua, para ir al baño, para asomarse por la ventana hacia las luces nocturnas de la ciudad. A las 5 de la mañana ya estaba completamente despierta, mirando el techo de su pequeño departamento y repasando todos los escenarios posibles. Si Roberto era fértil y era el padre de los gemelos de Valeria, entonces ella tendría que aceptar finalmente que el problema de infertilidad en su matrimonio había sido suyo. Sería doloroso, pero al menos tendría certeza. Pero si Roberto era estéril, Carmen ni siquiera se atrevía a explorar completamente esa posibilidad. Significaría que durante 20 años había vivido con la culpa de algo que no era su responsabilidad. Significaría que Roberto había permitido que se sintiera defectuosa cuando él sabía, o debería haber sabido, que él era quien no podía tener hijos. A las 7 de la mañana ya estaba vestida y lista para salir. Llevaba el mismo traje azul marino que había usado en la primera audiencia, no por superstición, sino porque se había convertido en su armadura. Cuando se lo ponía, se sentía más fuerte, más capaz de enfrentar lo que fuera que el día le trajera. El viaje en metro hasta el centro de la ciudad nunca le había parecido tan largo. Carmen observaba a los demás pasajeros, trabajadores domésticos que se dirigían a las colonias pudientes, estudiantes con mochilas pesadas, oficinistas como ella que comenzaban otro día de rutina. Todos parecían tener la certeza de saber hacia dónde se dirigían. Carmen, en cambio, sentía que estaba viajando hacia lo desconocido. El despacho del licenciado Hernández estaba en el 8º piso de un edificio que siempre olía a café fuerte y desinfectante. Carmen había llegado a asociar ese olor con momentos cruciales de su vida, momentos en los que se tomaban decisiones que cambiarían su futuro para siempre. «Buenos días, señora Morales», la saludó la secretaria del abogado. «El licenciado la está esperando. Pase, por favor». El abogado estaba sentado detrás de su escritorio, con una carpeta manila cerrada frente a él. Su expresión era seria, pero Carmen detectó algo más en sus ojos, una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido indignación. «Siéntese, por favor», dijo el licenciado Hernández señalando la silla frente a su escritorio. «¿Quiere un café? ¿Agua?» «No, gracias. Solo quiero saber qué dicen los resultados». El abogado abrió la carpeta y extrajo varios documentos. Carmen pudo ver que había papeles de diferentes laboratorios, todos con sellos oficiales y firmas médicas. «Señora Morales, antes de mostrarle estos resultados, quiero que sepa que lo que vamos a discutir aquí va a cambiar completamente la estrategia de su caso. También va a cambiar muchas cosas en su vida personal». Carmen se inclinó hacia adelante en su silla. «Licenciado, por favor, he esperado 20 años para saber la verdad sobre por qué no pude tener hijos. Sea lo que sea, puedo manejarlo». El abogado asintió y le entregó el primer documento. «Este es el estudio de fertilidad de Roberto Aguirre Sánchez». Carmen tomó el papel con manos que apenas temblaban. Sus ojos recorrieron las líneas de texto médico hasta encontrar la conclusión del laboratorio. Tuvo que leer la frase 3 veces antes de que su cerebro procesara completamente lo que estaba viendo. Conclusión: el paciente presenta azoospermia severa. Recuento de espermatozoides: 0. Diagnóstico: esterilidad masculina completa. Carmen levantó la vista hacia el abogado, quien la observaba con expresión grave. «Roberto es completamente estéril», dijo con voz apenas audible. «No puede tener hijos. Nunca pudo tener hijos». «Así es. Y ahora viene la segunda parte». El licenciado Hernández le entregó otro documento. «Estas son las pruebas de paternidad de los gemelos que espera Valeria Jiménez». Carmen leyó el resultado con una mezcla de horror y vindicación que no sabía cómo procesar. Conclusión: se excluye la paternidad del señor Roberto Aguirre Sánchez con respecto a los fetos analizados. Probabilidad de paternidad: 0%. «Los gemelos no son de Roberto», murmuró Carmen. «No solo eso», continuó el abogado. «Hablé con el médico que realizó las pruebas de fertilidad. Me explicó que el tipo de esterilidad que presenta Roberto
No es algo que se desarrolle de la noche a la mañana. Es una condición congénita. Roberto ha sido estéril toda su vida adulta. Carmen sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. 20 años. 20 años sintiéndose culpable, defectuosa, inadecuada. 20 años creyendo que había fallado como esposa porque no podía darle hijos a su marido. Y todo ese tiempo, Roberto sabía, o debería haber sospechado, que él era quien no podía tener hijos. ¿Cómo es posible que no lo supiera?, preguntó, con la voz quebrada por la emoción. Según el médico, es posible que Roberto nunca se haya hecho pruebas porque sospechaba cuál sería el resultado. O tal vez genuinamente no lo sabía. Pero prefirió culparla a usted antes que enfrentar la posibilidad de que él fuera el problema. Carmen se puso de pie abruptamente y comenzó a caminar por la pequeña oficina. Sus años de contadora le habían enseñado a procesar información compleja, pero esto era diferente. Esto no eran números en una hoja de cálculo. Esto era su vida entera que se revelaba como una mentira. Licenciado, esto significa que usted nunca fue el problema. Significa que durante 20 años cargó con una culpa que no le correspondía. Y significa que Roberto la abandonó por una mujer que está embarazada de otro hombre. Carmen se detuvo frente a la ventana que daba a la calle. Abajo la vida continuaba normal. Coches que pasaban, peatones que caminaban hacia sus trabajos, vendedores ambulantes que preparaban sus puestos. Pero para ella, nada volvería a ser igual. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, sin voltearse. Ahora tenemos que decidir cómo presentar esta información en la próxima audiencia. Roberto y Valeria no saben todavía que tenemos estos resultados. Su abogado los recibirá esta tarde, pero nosotros podemos preparar nuestra estrategia. Carmen se volteó hacia el abogado, y él pudo ver que algo había cambiado fundamentalmente en su expresión. Ya no era la mirada de una mujer herida que buscaba justicia. Era la mirada de alguien que había descubierto una traición tan profunda que había reescrito completamente la historia de su vida. Licenciado, quiero que Roberto y Valeria sepan la verdad frente al juez. Quiero que se enfrenten a las consecuencias de sus mentiras en público, igual que me humillaron a mí. Entiendo su deseo de confrontarlos, pero tenemos que ser estratégicos. Ahora tenemos una posición muy fuerte para negociar la división de bienes. No quiero negociar, interrumpió Carmen con una firmeza que sorprendió al abogado. Quiero justicia. Quiero que Roberto reconozca públicamente que durante 20 años me hizo creer que yo era el problema cuando él sabía que no era cierto. Quiero que Valeria se enfrente al hecho de que el hombre por el que destruyó mi matrimonio no puede darle los hijos que ella cree que va a tener. El licenciado Hernández estudió cuidadosamente el rostro de su clienta. Durante los meses que llevaba representándola, había visto su transformación de esposa abandonada a mujer independiente. Pero este momento marcaba otro cambio, más profundo y definitivo. Muy bien, señora Morales. Vamos a hacer esto a su manera. Pero tengo que advertirle, cuando Roberto y Valeria descubran la verdad van a reaccionar muy mal. Pueden volverse vengativos. Carmen recogió su bolso y se dirigió hacia la puerta. Licenciado, ya me quitaron 20 años de mi vida haciéndome creer mentiras. No pueden lastimarme más de lo que ya lo han hecho. Cuando salió del despacho del abogado, Carmen sintió algo que no había experimentado en décadas. Una sensación de poder personal. Por primera vez en su vida adulta, ella tenía información que otros necesitaban. Ella tenía la verdad de su lado. Ella tenía el control de la situación. El viaje de regreso a su trabajo transcurrió en una especie de trance. Carmen observaba su reflejo en las ventanas del metro y veía a una mujer diferente. Los mismos ojos café, el mismo cabello castaño, la misma estructura facial, pero había algo fundamentalmente distinto en su expresión. Era la expresión de alguien que finalmente conocía toda la verdad. En la oficina, don Alberto Hernández notó inmediatamente el cambio en su empleada más confiable. «Carmen, ¿todo está bien? Te ves diferente». Carmen sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que había tenido en meses. «Don Alberto, creo que por primera vez en mucho tiempo, todo va a estar bien.
Esa tarde, mientras organizaba las facturas pendientes y revisaba los balances mensuales, Carmen se permitió imaginar cómo sería la próxima audiencia. Roberto y Valeria llegarían confiados, seguros de que las pruebas confirmarían su versión de los hechos. Valeria se acariciaría el vientre con esa sonrisa triunfante que había perfeccionado. Roberto mantendría esa actitud arrogante que había mostrado en la primera audiencia. Y entonces el juez leería los resultados. Carmen sabía que no debería sentir satisfacción anticipada por la humillación que estaba por caer sobre ellos. Pero después de meses de cargar con vergüenza y culpa que no le pertenecían, no podía evitar sentir una especie de justicia poética en lo que estaba por suceder. Su teléfono celular vibró con un mensaje de texto. Era de un número que no reconocía, pero cuando leyó el contenido supo inmediatamente quién era. Carmen, necesitamos hablar. Roberto está muy nervioso por las pruebas. Tal vez podamos llegar a un acuerdo antes de la próxima audiencia. Valeria. Carmen leyó el mensaje 3 veces, analizando cada palabra. Era evidente que Roberto y Valeria estaban comenzando a preocuparse, probablemente porque el abogado de Roberto había comenzado a preguntarse por qué las pruebas estaban tardando tanto. Escribió una respuesta simple. Nos vemos en el juzgado. No había nada más que decir. Ya había pasado el tiempo de las negociaciones y los acuerdos privados. Ahora era el momento de la verdad pública. Esa noche, Carmen cenó con doña Esperanza como había hecho todas las noches durante las últimas semanas. Pero esta vez, cuando la mujer mayor le preguntó cómo se sentía, Carmen pudo responder honestamente. Doña Esperanza, creo que mañana va a ser un día muy importante para mí. ¿Ya llegaron los resultados de las pruebas? Sí, y van a cambiar todo. Doña Esperanza estudió el rostro de Carmen con la sabiduría de alguien que había vivido lo suficiente como para reconocer los momentos cruciales en la vida de las personas. Mijita, sea lo que sea que descubrió, recuerde que la venganza no trae paz. La justicia sí, pero la venganza solo trae más dolor. Carmen asintió, reflexionando sobre las palabras de su vecina. No busco venganza, doña Esperanza, busco que se sepa la verdad. Durante 20 años viví con mentiras. Es hora de que salga a la luz. Esa noche, Carmen durmió profundamente por primera vez en semanas. En sus sueños, se vio a sí misma caminando por un camino largo y oscuro, cargando una mochila muy pesada. De repente, la mochila desaparecía y ella podía caminar ligero, respirar profundo, ver el horizonte claramente. Cuando despertó a la mañana siguiente, supo que el sueño había sido profético. Después de meses de cargar con el peso de la culpa y la vergüenza, finalmente iba a poder liberarse de esa carga. La audiencia estaba programada para las 2 de la tarde. Carmen se levantó temprano, se duchó con cuidado, y eligió su ropa pensando no en proyectar vulnerabilidad o sumisión, sino fuerza y dignidad. Se puso un vestido negro sencillo pero elegante, zapatos cómodos que le dieran estabilidad, y un collar de perlas que había sido de su madre. Frente al espejo, se miró una última vez como la Carmen que había sido, la esposa abandonada, la mujer que se creía defectuosa, la víctima de una traición. A partir de esa tarde, sería alguien completamente diferente, una mujer que conocía toda la verdad y que había encontrado su propia fuerza. Hoy es el día, se dijo a su reflejo. Hoy se hace justicia. Mientras se dirigía hacia el juzgado, Carmen pensó en todas las veces que Roberto le había dicho que el problema era de ella. Recordó las noches que había llorado en silencio en el baño, preguntándose qué tenía de malo, por qué su cuerpo no podía hacer lo que parecía tan natural para otras mujeres. Recordó las miradas de lástima en las reuniones familiares cuando las tías preguntaban cuándo iban a tener hijos, y cómo Roberto suspiraba con resignación, como si fuera una carga que tenía que soportar. Todo había sido mentira. O peor aún, todo había sido una cruel transferencia de culpa de un hombre que no tenía el valor de enfrentar su propia realidad. El licenciado Hernández ya la esperaba en los pasillos del juzgado, pero esta vez Carmen no se sentía nerviosa. Se sentía preparada, armada con la verdad más poderosa de su vida. ¿Lista para esto, señora Morales?
Más que lista, licenciado. Llevo 20 años esperando este momento sin saberlo. La sala de audiencias del juzgado familiar número 12 nunca había parecido tan pequeña como esa tarde. Carmen llegó 15 minutos antes de la hora señalada, acompañada del licenciado Hernández, quien cargaba una carpeta considerablemente más gruesa que en la audiencia anterior. Esta vez, tenían documentos que cambiarían no solo el resultado del divorcio, sino la vida de todas las personas involucradas. Roberto y Valeria llegaron exactamente a tiempo, pero algo había cambiado en su dinámica. Carmen lo notó inmediatamente. Ya no caminaban con la confianza arrogante de la vez anterior. Valeria, ahora en su 8º mes de embarazo, se veía pálida y nerviosa. Roberto, por su parte, tenía esa expresión tensa de alguien que sospecha que las cosas no van a salir como esperaba. El licenciado Marcelo Ramírez llegó último, hablando por teléfono en voz baja con alguien que claramente le estaba dando noticias que no quería escuchar. Carmen observó cómo su rostro se ensombrecía mientras escuchaba, y cómo miraba a Roberto con una expresión que podría haberse interpretado como reproche. «Buenos días», saludó Roberto a Carmen, pero sin la condescendencia de la vez anterior. Su voz sonaba cautelosa, como si estuviera tanteando el terreno. «Buenos días, Roberto», respondió Carmen con una calma que sorprendió a su ex esposo. Había algo diferente en ella, algo que él no podía identificar, pero que lo ponía nervioso. Valeria no saludó. Se limitó a sentarse pesadamente en su silla, acariciándose el vientre con movimientos que parecían más protectores que orgullosos. Sus ojos, que en la audiencia anterior habían brillado con malicia, ahora mostraban una preocupación que intentaba ocultar sin éxito. El juez Martínez entró puntualmente y tomó su lugar detrás del escritorio. Durante los días previos había revisado cuidadosamente el expediente del caso, y sabía que esta audiencia sería significativamente diferente a la anterior. «Buenos días a todos», comenzó el juez ajustándose los lentes. «Nos reunimos hoy para revisar los resultados de las pruebas médicas ordenadas por este juzgado y determinar cómo proceder con el caso de divorcio entre los señores Aguirre y Morales». Carmen sintió que su corazón latía aceleradamente, pero era una aceleración de anticipación, no de miedo. Después de semanas de espera, finalmente había llegado el momento de que la verdad saliera a la luz. «Licenciado Ramírez, entiendo que su cliente ha completado las pruebas de fertilidad ordenadas por el juzgado. ¿Tienen algún comentario antes de que revisemos los resultados?» El abogado de Roberto se puso de pie con menos confianza de la que había mostrado en la audiencia anterior. Era evidente que había recibido información previa sobre los resultados y que no eran lo que su cliente esperaba. «Su señoría, mi cliente se sometió a todas las pruebas solicitadas. Sin embargo, queremos expresar nuestra preocupación por la relevancia de estos estudios para el caso de divorcio. Consideramos que constituyen una invasión innecesaria a la privacidad médica de mi cliente». El juez Martínez levantó una ceja. «Licenciado, fue su cliente quien solicitó reconocimiento de paternidad para efectos de pensión alimenticia. Las pruebas de paternidad y fertilidad son directamente relevantes a esa solicitud. ¿Su cliente desea retirar su petición de pensión alimenticia?» Roberto se inclinó hacia su abogado y le susurró algo urgentemente. Carmen pudo ver la tensión en su postura, la forma en que sus manos se cerraban en puños sobre la mesa. «No, su señoría. Mantenemos nuestra solicitud». «Muy bien. Entonces procedamos con la revisión de los resultados». El juez Martínez abrió la carpeta que tenía frente a él y extrajo varios documentos. Carmen observó cómo Valeria se tensaba en su asiento, como si estuviera preparándose para recibir un golpe. «He revisado cuidadosamente los resultados de las pruebas médicas ordenadas por este juzgado. Antes de proceder, quiero asegurarme de que todas las partes entienden que estos resultados son definitivos y han sido verificados por laboratorios certificados». Roberto asintió, pero Carmen pudo ver cómo se le formaba una gota de sudor en la frente. El primer documento corresponde al estudio de fertilidad del señor Roberto Aguirre Sánchez. El silencio en la sala era absoluto. Carmen pudo escuchar su propia respiración.
los leves crujidos de las sillas cuando alguien se movía, el ruido lejano del tráfico en la calle. Los resultados indican que el señor Aguirre presenta azoospermia severa, con un recuento de espermatozoides de 0. El diagnóstico médico es esterilidad masculina completa. Valeria soltó un grito ahogado y se llevó las manos al vientre. Roberto se puso de pie tan abruptamente que su silla se volcó hacia atrás. «Eso es imposible», gritó. «Tiene que haber un error. Valeria está embarazada de mis hijos». «Señor Aguirre, por favor tome asiento», ordenó el juez con firmeza. «No he terminado de leer los resultados». Roberto recogió su silla con manos temblorosas y se sentó, pero su rostro había adquirido una palidez enfermiza. Valeria había comenzado a llorar silenciosamente, con lágrimas que corrían por sus mejillas, sin que hiciera nada por detenerlas. «El segundo documento», continuó el juez Martínez, «corresponde a las pruebas de paternidad realizadas a los fetos que espera la señorita Valeria Jiménez». Carmen sintió una extraña mezcla de satisfacción y pena. Satisfacción porque finalmente se estaba haciendo justicia, pero pena porque estaba presenciando el colapso de las ilusiones de otras personas, sin importar cuán mal se hubieran comportado con ella. Los resultados excluyen completamente la paternidad del señor Roberto Aguirre. La probabilidad de que él sea el padre de estos gemelos es de 0%. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria había dejado de llorar y ahora miraba a Roberto con una expresión de horror y confusión que transformaba completamente su rostro joven. «Roberto», susurró con voz quebrada, «me dijiste que Carmen era estéril. Me dijiste que por eso no habían tenido hijos». Roberto la miraba como si no la reconociera, como si estuviera viendo por primera vez a una extraña que había aparecido en su vida. Yo no sabía. Yo creí que... «¡Mentiste!», gritó Valeria poniéndose de pie con dificultad debido a su embarazo avanzado. «Me mentiste sobre todo. Me hiciste destruir un matrimonio por nada». Carmen observaba la escena con una calma que la sorprendía. Había esperado sentir triunfo o venganza, pero lo que experimentaba era algo más parecido a la paz. Finalmente, después de 20 años, la verdad había salido a la luz. Roberto se había puesto de pie también y ahora enfrentaba a Valeria con una desesperación que rayaba en el pánico. «Valeria, escúchame. Yo no sabía que era estéril. Si lo hubiera sabido, te lo habría dicho». «Entonces, ¿de quién son mis hijos?», gritó Valeria, con una voz que se quebraba entre la furia y el terror. «Si no son tuyos, ¿de quién son?». El licenciado Ramírez intentó intervenir. «Por favor, mantengan la calma. Podemos discutir esto». «No hay nada que discutir», interrumpió Valeria. «Este hombre me hizo creer que podríamos tener una familia juntos. Me hizo dejar mi trabajo, mudarme con él, alejarme de mi familia. Y todo era mentira». Carmen se puso de pie lentamente. Todos los ojos se dirigieron hacia ella, y por primera vez en meses, se sintió como el centro de atención por las razones correctas. «Roberto», dijo con una voz clara y firme, «durante 20 años me hiciste creer que yo era defectuosa. 20 años sintiéndome culpable por no poder darte hijos. 20 años cargando con una vergüenza que no me correspondía». Roberto la miraba con ojos suplicantes, como si buscara algún tipo de perdón o comprensión. «Carmen, yo no sabía. Te juro que no sabía que yo era el problema». «¿No lo sabías?». La voz de Carmen se elevó ligeramente, pero mantuvo el control. «¿No lo sabías cuando te negaste durante años a hacerte pruebas médicas? ¿No lo sabías cuando me dejaste cargar sola con toda la culpa? ¿No lo sabías cuando me dijiste que buscabas a alguien que pudiera darte lo que yo no podía?». Roberto abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Por primera vez en su vida, no tenía argumentos, no tenía excusas, no tenía a nadie más a quien culpar. Valeria se dirigió a Carmen con una expresión de súplica desesperada. «Carmen, tienes que creerme. Yo no sabía nada de esto. Roberto me dijo que tú no podías tener hijos, que por eso su matrimonio no funcionaba. Yo nunca habría... Si hubiera sabido la verdad». Carmen estudió el rostro de la mujer joven que había destruido su matrimonio. Veía dolor genuino ahí, confusión real, miedo auténtico.
pero también veía las consecuencias de haber elegido creer lo que quería creer sin hacer preguntas difíciles. Valeria, tú elegiste meterte con un hombre casado. Tal vez Roberto te mintió sobre los detalles, pero sabías que estabas destruyendo un matrimonio de 20 años. Esa responsabilidad es tuya, sin importar lo que él te haya dicho. Valeria se desplomó en su silla, llevándose las manos al rostro. Sus sollozos resonaban en la pequeña sala, mezclándose con el silencio tenso que había caído sobre todos los presentes. El juez Martínez había permitido que la confrontación emocional siguiera su curso, entendiendo que era necesaria para que todas las partes procesaran la nueva información. Pero ahora retomó el control de la audiencia. Señores, entiendo que estos resultados son impactantes para todos los involucrados. Sin embargo, debemos proceder con las implicaciones legales de estos hallazgos. Se dirigió directamente a Roberto. Señor Aguirre, usted solicitó reconocimiento de paternidad y pensión alimenticia para los hijos de la señorita Jiménez. Los resultados médicos hacen imposible otorgar cualquiera de estas peticiones. Roberto asintió mecánicamente, como si todavía estuviera procesando la información. Además, continuó el juez, estos resultados tienen implicaciones significativas para la división de bienes matrimoniales. La señora Morales cargó durante 20 años con la responsabilidad emocional de una supuesta infertilidad que no era suya. Esto constituye un factor importante en la evaluación de las contribuciones de cada parte al matrimonio. El licenciado Hernández se puso de pie. Su señoría, considerando estos nuevos elementos, solicitamos una revisión completa de las peticiones originales del señor Aguirre. Es evidente que sus reclamaciones estaban basadas en información incorrecta. El licenciado Ramírez parecía haber envejecido 10 años en los últimos 20 minutos. Su cliente había perdido no solo el caso, sino también su credibilidad y su relación. Su señoría, solicitamos un receso para poder consultar con nuestro cliente sobre cómo proceder. Denegado, respondió el juez firmemente. Este caso ha sido prolongado suficientemente. Vamos a resolverlo hoy. Se dirigió a Carmen. Señora Morales, ¿mantiene usted sus peticiones originales regarding la división de bienes? Carmen había estado esperando este momento. Durante semanas, había imaginado qué diría cuando tuviera la oportunidad de decidir el destino de Roberto. Su señoría, solicito la mitad de todos los bienes matrimoniales, incluyendo la casa en la Condesa y la participación en el estudio de arquitectura. También solicito una compensación por los daños emocionales causados por 20 años de culpa injustificada. Roberto la miraba con una expresión de súplica desesperada. Carmen, por favor, podemos hablar de esto. No tienes que destruirme completamente. Carmen se volteó hacia él, y Roberto pudo ver en sus ojos algo que nunca había visto antes. La mirada de alguien que había encontrado su propia fuerza y ya no tenía miedo. Roberto, yo no te estoy destruyendo. Tú te destruiste a ti mismo con tus mentiras y tu cobardía. Yo solo estoy reclamando lo que siempre fue mío por derecho. Valeria había levantado la cabeza y ahora miraba a Roberto con una expresión de disgusto creciente. No puedo creer que haya sacrificado todo por ti, le dijo con voz llena de amargura. Dejé mi trabajo, corté lazos con mi familia, me alejé de mis amigos, todo porque creí que íbamos a construir algo juntos. Valeria, podemos arreglar esto, podemos... ¿Arreglar qué?, interrumpió ella. ¿Mis hijos que no son tuyos? ¿Los 20 años que le robaste a Carmen haciéndola creer que era culpable de algo que no hizo? ¿Mi reputación destruida por haberme metido con un hombre casado que resultó ser un mentiroso? Roberto parecía un animal acorralado, buscando desesperadamente una salida que no existía. Ustedes no entienden. Yo genuinamente creía que Carmen era el problema. En mi familia todos los hombres han tenido hijos sin problemas. Mi padre, mis hermanos, mis primos. Nunca pensé que yo pudiera ser diferente. Carmen sintió una risa amarga brotando de su garganta. Roberto, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y tu familia? Que ellos probablemente se hicieron los estudios necesarios cuando tuvieron problemas para concebir. Tú preferiste culpar a tu esposa
antes que enfrentar la posibilidad de que tú no fueras perfecto. El juez Martínez había escuchado suficiente. Había presidido cientos de casos de divorcio, pero pocos habían revelado una traición tan profunda y sistemática como este. Después de revisar toda la evidencia y escuchar los testimonios, este juzgado determina lo siguiente. Se dirigió a Roberto con una expresión severa. Señor Aguirre, sus peticiones de reconocimiento de paternidad y pensión alimenticia quedan completamente denegadas. Además, considerando las circunstancias reveladas durante estos procedimientos, se ordena la división de bienes matrimoniales de la siguiente manera. Carmen sintió que contenía la respiración. La señora Morales tendrá derecho al 60% de todos los bienes matrimoniales, incluyendo la casa familiar y su participación correspondiente en el estudio de arquitectura. También se le otorga una compensación adicional de 500,000 pesos por daños emocionales. Roberto se desplomó en su silla como si hubiera recibido un golpe físico. Además, continuó el juez, el señor Aguirre será responsable de todos los costos legales de ambas partes en este procedimiento. Valeria se puso de pie con dificultad, dirigiendo una última mirada de desprecio hacia Roberto. Espero que hayas valido la pena los 20 años de matrimonio que destruiste y los hijos que nunca podrás tener, le dijo antes de dirigirse hacia la puerta. Roberto se levantó para seguirla. Valeria, espera, podemos resolver esto. Ella se volteó en el umbral de la puerta. Roberto, lo único que quiero resolver ahora es cómo voy a criar sola a 2 hijos mientras descubro quién es realmente su padre. Gracias por arruinar mi vida también. Y con eso, Valeria salió de la sala de audiencias, dejando atrás no solo a Roberto, sino también la ilusión de la familia perfecta que había creído que iban a construir juntos. Roberto se quedó parado en medio de la sala, mirando la puerta por donde había desaparecido Valeria. Cuando se volteó hacia Carmen, sus ojos mostraban una desolación completa. Carmen, ¿hay alguna manera de que podamos? No, respondió Carmen con una firmeza que no admitía discusión. No hay manera, Roberto. Tuviste 20 años para ser honesto conmigo, para tratarme con respeto, para valorar lo que teníamos juntos. Elegiste el egoísmo y la crueldad. Ahora tienes que vivir con las consecuencias. Carmen se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volteó una última vez hacia el hombre con quien había estado casada durante 2 décadas. Roberto, espero que algún día entiendas que el problema nunca fue que yo no pudiera darte hijos. El problema fue que tú nunca fuiste el tipo de hombre que merecía ser padre. Salió de la sala de audiencias seguida por el licenciado Hernández, dejando atrás no solo un matrimonio fallido, sino también 20 años de culpa, vergüenza y autoduda que nunca le habían pertenecido. En el pasillo del juzgado, Carmen se detuvo un momento para procesar lo que acababa de suceder. Había entrado a esa sala como una mujer divorciada, tratando de recuperar lo que le correspondía. Salía como una mujer que había recuperado no solo sus bienes, sino también su dignidad y su verdad. Señora Morales, dijo el licenciado Hernández, ¿cómo se siente? Carmen reflexionó sobre la pregunta. ¿Cómo se sentía? No sentía triunfo exactamente. No sentía venganza satisfecha. Lo que sentía era algo mucho más profundo y liberador. Me siento libre, licenciado. Por primera vez en 20 años, me siento completamente libre. Mientras caminaba hacia la salida del juzgado, Carmen pensó en doña Esperanza, quien la estaría esperando con café caliente y palabras sabias. Pensó en su trabajo, donde podría concentrarse completamente sin la distracción constante de su batalla legal. Pensó en su futuro, que por primera vez en décadas se extendía ante ella lleno de posibilidades en lugar de limitaciones. Roberto había intentado robarle 20 años haciéndola creer que era defectuosa, pero no había logrado robarle lo más importante, su capacidad de recuperarse, de crecer y de construir una vida nueva y mejor. A los 45 años, Carmen Morales estaba comenzando de nuevo, y esta vez lo hacía armada con la verdad, fortalecida por la adversidad y libre de las mentiras que habían definido demasiados años de su vida. El sol había salido entre las nubes cuando Carmen emergió del juzgado. Por primera vez en meses,
Se sintió lista para caminar hacia él. 6 meses después, Carmen Morales se encontraba en la cocina de su nueva casa en la colonia Condesa, la misma casa donde había vivido durante su matrimonio, pero que ahora era completamente suya. Había redecorado cada habitación, eliminando los recuerdos dolorosos y creando espacios que reflejaran quién era ahora, no quién había sido como esposa de Roberto. Doña Esperanza había aceptado mudarse con ella. A los 70 años, la mujer mayor había encontrado en Carmen no solo una amiga, sino una hija adoptiva que la cuidaba con el mismo cariño que ella había mostrado durante los meses más difíciles del divorcio. ¿Ya está listo el mole, mijita?, preguntó doña Esperanza desde la sala, donde veía su telenovela vespertina favorita. Ya casi, doña Esperanza. Solo le faltan 5 minutos más. Carmen removía la salsa espesa y aromática, pensando en cómo había cambiado su vida. Con su parte del estudio de arquitectura y la venta de algunas propiedades, había podido establecer su propia firma de contabilidad. Ya tenía 12 clientes regulares, incluyendo 3 pequeñas empresas que le daban estabilidad económica, y más importante aún, independencia total. El timbre de la casa sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «Yo voy», gritó doña Esperanza, quien había desarrollado un sistema eficiente para filtrar las visitas indeseadas. Carmen escuchó voces en la entrada y reconoció inmediatamente una de ellas. Era Lupita, su ex compañera de trabajo en Textiles Hernández, quien se había convertido en una amiga cercana durante los meses posteriores al divorcio. «Carmen», gritó Lupita desde la sala. «Tengo noticias». Carmen se secó las manos en el delantal y se dirigió a la sala, donde encontró a Lupita sentada junto a doña Esperanza, ambas con expresiones de curiosidad mal disimulada. «¿Qué pasa?», preguntó Carmen sentándose en el sillón que había elegido específicamente porque era cómodo para ella, no porque combinara con los gustos de alguien más. «¿Te acuerdas de Valeria?», preguntó Lupita, bajando la voz como si fuera a compartir un secreto de estado. Carmen sintió una punzada familiar en el pecho. Durante los últimos meses había logrado no pensar mucho en Roberto o Valeria, pero ocasionalmente llegaban noticias a través de conocidos mutuos. «¿Qué hay con ella?». «Se casó el mes pasado, con el papá de los gemelos». Carmen levantó las cejas con sorpresa. ¿Descubrió quién era? Aparentemente sí. Y aquí viene lo interesante. Es Carlos Mendoza, el socio de Roberto en el estudio de arquitectura. El silencio que siguió fue denso. Carmen procesó la información lentamente. Carlos Mendoza era un hombre de 35 años, casado, con 3 hijos. Había conocido a Valeria en las reuniones de trabajo del estudio. Eso significa que Valeria tuvo una aventura con Carlos mientras tenía otra aventura con Roberto, completó Lupita. Y que Carlos dejó a su esposa e hijos para casarse con ella cuando se enteró de que los gemelos eran suyos. Doña Esperanza negó con la cabeza. «Ay, esa muchacha. Una aventura puede ser un error, pero 2 aventuras al mismo tiempo, eso ya es un patrón». Carmen se recostó en su sillón, reflexionando sobre las ironías de la vida. Valeria había destruido su matrimonio creyendo que Roberto le daría la familia estable que quería. Al final, había terminado con un hombre que había demostrado ser tan desleal como ella, abandonando a su propia familia por una mujer que había estado engañándolo simultáneamente. «¿Y Roberto?», preguntó, sorprendiéndose de que la pregunta no le doliera como había esperado. «Ese es otro chisme», dijo Lupita, claramente disfrutando su papel de portadora de noticias. Se mudó a Guadalajara. Cerró el estudio después de que Carlos se fue con la mitad de los clientes. Aparentemente está trabajando para una firma grande allá, como empleado normal. Carmen asintió. Era justo, pensó. Roberto había pasado de ser dueño de su propio negocio a ser un empleado más, de tener una esposa leal a estar completamente solo, de creerse superior a otros hombres a descubrir que él era quien tenía limitaciones. «¿Cómo te sientes al escuchar todo esto?», preguntó doña Esperanza estudiando cuidadosamente el rostro de Carmen. Carmen reflexionó sobre la pregunta. Había esperado sentir satisfacción, o tal vez una sensación de justicia cumplida, pero lo que sentía era algo mucho más simple y saludable.
indiferencia. Me siento... nada, respondió honestamente. No me alegra que estén mal, pero tampoco me entristece. Sus decisiones llevaron a sus consecuencias. Ya no es mi problema. Lupita sonrió. Esa es la actitud correcta. Por cierto, hay algo más que quería contarte. ¿Más chismes? No, esto es diferente. ¿Recuerdas al licenciado Hernández? ¿Tu abogado? Carmen asintió, preguntándose hacia dónde iba la conversación. Bueno, resulta que mi prima trabaja en su oficina, y me dijo que él preguntó por ti la semana pasada. No como abogado, sino personalmente. Carmen sintió que se ruborizaba ligeramente. Lupita, no empieces con esas ideas. No son ideas. Mi prima dice que ha preguntado varias veces cómo estás, si ya estableciste tu negocio, si estás bien emocionalmente, y que siempre pregunta si sigues soltera. Doña Esperanza sonrió con picardía. Ay, mijita, ese licenciado siempre me pareció un hombre decente, y no está nada mal parecido para su edad. Carmen se puso de pie, sintiendo que la conversación se estaba dirigiendo hacia territorio incómodo. Ustedes dos tienen demasiada imaginación. El licenciado Hernández fue muy profesional durante todo el proceso. Es normal que pregunte cómo están sus ex clientes. Claro, claro, dijo Lupita con una sonrisa burlona. Por eso mi prima dice que tiene tu tarjeta de negocios en su escritorio, muy a la vista. Carmen regresó a la cocina, negando con la cabeza pero sonriendo a pesar de ella misma. La verdad era que el licenciado Hernández había sido más que profesional durante su divorcio. Había sido gentil, comprensivo, y había mostrado una indignación genuina por la forma en que Roberto la había tratado. Era un hombre de 50 años, divorciado desde hacía 5 años, con 2 hijos ya adultos que vivían independientemente. Pero Carmen no estaba lista para pensar en relaciones románticas. Después de 20 años en un matrimonio que había resultado ser una mentira, necesitaba tiempo para redescubrirse como mujer independiente. El mole ya estaba listo. Carmen lo sirvió en 3 platos y llamó a sus compañeras de casa, como había comenzado a llamar a doña Esperanza y a Lupita cuando venía a cenar. Brindemos, dijo doña Esperanza, levantando su vaso de agua de Jamaica. Por Carmen, que encontró su fuerza y construyó una vida nueva. Por la verdad que finalmente salió a la luz, añadió Lupita. Carmen levantó su vaso, pensando en todo lo que había pasado en los últimos meses. Por aprender que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Mientras cenaban, Carmen reflexionó sobre el extraño camino que había llevado su vida. Hacía 1 año, era una esposa infeliz que se culpaba por no poder tener hijos. Hoy era una mujer de negocios independiente, rodeada de personas que la querían y la respetaban por quien realmente era. Roberto había intentado destruirla con sus mentiras, pero en realidad la había liberado. Al abandonarla, le había dado la oportunidad de descubrir su propia fuerza. Al humillarla públicamente, le había dado la motivación para pelear por la justicia. Al revelar su verdadero carácter, le había dado la claridad para ver que había desperdiciado 20 años con alguien que no la merecía. Después de la cena, mientras Lupita se despedía y doña Esperanza se preparaba para ver su programa nocturno favorito, Carmen salió al pequeño jardín trasero de su casa. Había plantado rosas nuevas, las variedades que siempre había querido pero que Roberto consideraba demasiado llamativas. Su teléfono celular vibró con un mensaje de texto. Era de un número que reconoció como el del licenciado Hernández. Buenas noches, Carmen. Espero que esté bien. Tengo un cliente que necesita servicios de contabilidad para su pequeña empresa. ¿Podríamos hablar mañana sobre si estaría interesada? Saludos, Miguel Hernández. Carmen leyó el mensaje 2 veces, notando que había firmado con su nombre de pila en lugar de su título profesional. Sonrió y escribió una respuesta simple. Por supuesto, licenciado. Puede llamarme mañana a la oficina. Gracias por pensar en mí. Guardó el teléfono y se quedó un momento más en el jardín, respirando el aire nocturno perfumado por sus rosas nuevas. La Ciudad de México nunca dormía completamente, y los sonidos lejanos del tráfico y la vida urbana creaban una sinfonía familiar que la tranquilizaba.
Por primera vez en décadas, Carmen Morales se sentía completamente en paz consigo misma, no porque su vida fuera perfecta, sino porque finalmente era auténticamente suya. Había aprendido que la felicidad no dependía de cumplir las expectativas de otros, sino de conocer y aceptar su propia verdad. Roberto había creído que al abandonarla la estaba castigando, que la estaba dejando sin nada, pero en realidad le había dado el regalo más valioso posible, la oportunidad de descubrir quién era cuando nadie más definía su valor. Sus rosas habían comenzado a florecer, llenando el jardín de colores vibrantes que nunca había podido tener antes. Como ella misma, habían necesitado ser trasplantadas a un suelo más nutritivo para mostrar su verdadero potencial. Carmen sonrió, pensando en las palabras que doña Esperanza le había dicho meses atrás. Los mentirosos siempre se tropiezan con sus propias mentiras. Roberto y Valeria habían construido su relación sobre mentiras y traiciones, y al final, esas mismas mentiras los habían destruido. Ella, en cambio, había construido su nueva vida sobre la verdad, y esa base sólida le permitía mirar hacia el futuro con esperanza en lugar de miedo. Tal vez algún día estaría lista para volver a confiar en alguien románticamente. Tal vez el licenciado Hernández era realmente un hombre bueno que merecía conocerla como la mujer fuerte que había llegado a ser. O tal vez no. En cualquier caso, ya no tenía prisa. Había aprendido que ser feliz consigo misma era el prerequisito más importante para cualquier otra relación. Durante 20 años había dependido de Roberto para definir su valor como mujer. Nunca más permitiría que alguien más tuviera ese poder sobre ella. Entró a la casa y se dirigió a su habitación, la misma que había compartido con Roberto pero que ahora había redecorado completamente. Las paredes estaban pintadas en un azul claro que la tranquilizaba. Había puesto fotografías de su familia y sus logros profesionales, y había comprado una cama nueva que era exactamente del tamaño y firmeza que a ella le gustaba. Antes de acostarse, abrió el cajón de su mesa de noche donde guardaba los documentos médicos que habían sido tan importantes durante el juicio. Durante años los había visto como evidencia de su fracaso. Ahora los veía como evidencia de su perseverancia, de su disposición a buscar respuestas y enfrentar la verdad. Los guardó de nuevo en el cajón, pero ya no con vergüenza o dolor. Los guardaba como recordatorio de lo lejos que había llegado, de cuánto había crecido, de cómo había transformado su mayor fuente de dolor en su mayor fuente de fuerza. A la mañana siguiente, Carmen se despertó con la luz del sol filtrándose por las cortinas que había elegido específicamente para permitir que la luz natural llenara su habitación. Se levantó sin prisa, preparó café como le gustaba, más fuerte de lo que Roberto había preferido siempre, y se sentó en su mesa de comedor con los periódicos del día. Su teléfono sonó exactamente a las 9 de la mañana. Era el licenciado Hernández. «Buenos días, Carmen. Espero no estar llamando muy temprano». «Para nada, Miguel. Ya estoy en la oficina, organizando mi día». Había usado su nombre de pila naturalmente, sin pensarlo, y notó que él no se sorprendió. «Perfecto. El cliente del que te hablé tiene una pequeña empresa de importación de productos artesanales. Necesita a alguien que le organice completamente su contabilidad. Es un trabajo considerable». Carmen tomó notas mientras él explicaba los detalles. Era exactamente el tipo de proyecto que disfrutaba. Desafiante pero manejable, con un cliente que valoraba la precisión y la honestidad. «Suena perfecto», dijo cuando él terminó de explicar. «¿Cuándo puedo conocer al cliente?» «Bueno, ahí está la cosa. Soy yo». Carmen se detuvo a mitad de escribir una nota. «¿Perdón?» «El cliente soy yo, Carmen. He estado pensando en establecer un negocio paralelo a mi práctica legal, importando artesanías mexicanas para vender en Estados Unidos. Pero necesito a alguien que me ayude con toda la parte financiera, alguien en quien pueda confiar completamente». Carmen sintió una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido nerviosismo. «Miguel, no sé si es una buena idea mezclar». «Carmen, voy a ser completamente honesto contigo. Sí necesito ayuda con la contabilidad del negocio, eso es real.
Pero también he estado buscando una excusa para pasar más tiempo contigo fuera del contexto legal. La honestidad directa de Miguel la sorprendió y la tranquilizó al mismo tiempo. Miguel, espera, déjame terminar. Sé que acabas de salir de un matrimonio muy difícil. Sé que necesitas tiempo para ti misma. No te estoy presionando para nada romántico. Solo te estoy diciendo que me gustaría conocerte mejor, como amigos primero, a tu ritmo. Carmen reflexionó sobre sus palabras. Miguel había sido testigo de algunos de los momentos más difíciles de su vida. Había visto su dolor, su humillación, su crecimiento, y a través de todo eso, la había tratado con respeto y dignidad. ¿Podemos empezar con una cita de negocios?, preguntó finalmente. Déjame revisar tu propuesta de negocio, entender exactamente qué necesitas, y después vemos cómo proceder. Me parece perfecto. ¿Te parece bien si almorzamos hoy para discutir los detalles? Conozco un restaurante pequeño en la colonia Roma que tiene excelente comida casera. Carmen sonrió. Miguel estaba sugiriendo almuerzo, no cena. Un lugar casual, no romántico. Estaba respetando completamente sus límites mientras dejaba la puerta abierta para algo más si ella decidía que lo quería. Acepto. ¿A la 1? Después de colgar, Carmen se quedó sentada en su oficina pensando en lo diferente que era esta conversación de las que había tenido con Roberto durante su matrimonio. Miguel le había expresado su interés honestamente, había reconocido sus circunstancias, había respetado sus necesidades y había propuesto algo que beneficiaba a ambos profesionalmente. No había manipulación, no había presión, no había promesas grandiosas o declaraciones dramáticas. Solo honestidad adulta y respeto mutuo. Carmen pasó la mañana terminando proyectos pendientes y preparándose mentalmente para su almuerzo con Miguel. No como una cita romántica, sino como una reunión de negocios entre dos profesionales que se respetaban mutuamente. Pero mientras se retocaba el maquillaje antes de salir, tuvo que admitir que sentía una emoción que no había experimentado en años. La anticipación positiva de conocer mejor a alguien que parecía verla como la mujer completa y competente que realmente era. A la 1 en punto, Carmen llegó al restaurante que Miguel había sugerido. Era exactamente como lo había descrito. Pequeño, acogedor, con el tipo de comida casera que recordaba de la infancia. Miguel ya estaba ahí, vestido casualmente pero elegante, leyendo un periódico mientras esperaba. Cuando la vio llegar, se puso de pie con una sonrisa genuina que llegaba hasta sus ojos. Carmen, te ves muy bien. Gracias por venir. Durante las siguientes 2 horas, hablaron de negocios, de artesanías mexicanas, de mercados internacionales, de planes financieros. Pero también hablaron de libros, de viajes, de comida, de música. Carmen descubrió que Miguel era un hombre culto e interesante, con pasiones propias y opiniones bien formadas. Más importante aún, descubrió que él escuchaba cuando ella hablaba. No solo esperaba su turno para hablar, sino que realmente prestaba atención a lo que ella decía y hacía preguntas inteligentes sobre sus ideas. Cuando terminaron de almorzar, Carmen había aceptado manejar la contabilidad del nuevo negocio de Miguel. También había aceptado acompañarlo el próximo sábado a un mercado de artesanías en Xochimilco, para que ella pudiera entender mejor el tipo de productos que él quería importar. Carmen, dijo Miguel mientras caminaban hacia sus coches, quiero que sepas que no tengo expectativas más allá de lo que hemos discutido hoy, pero también quiero que sepas que he admirado tu fuerza y tu gracia durante todo el proceso del divorcio. Eres una mujer extraordinaria. Carmen sintió que se ruborizaba ligeramente, pero no de vergüenza, sino de placer genuino por un cumplido sincero. Gracias, Miguel. Significa mucho viniendo de ti. Mientras regresaba a su oficina, Carmen reflexionó sobre la diferencia entre el halago manipulativo y el reconocimiento genuino. Roberto solía halagarla cuando quería algo de ella, cuando necesitaba que ella hiciera algo que él no quería hacer, cuando había hecho algo mal y necesitaba apaciguarla. Miguel, en cambio, la había reconocido sin querer nada a cambio, sin agenda oculta, simplemente porque había visto algo en ella que merecía ser reconocido.
Esa tarde, mientras organizaba los documentos para el nuevo cliente, Carmen se permitió imaginar por primera vez en meses cómo sería tener una relación basada en respeto mutuo, honestidad y admiración genuina. No se permitió ir muy lejos con esas fantasías, pero la simple posibilidad de que existiera algo así la llenaba de una esperanza cautelosa pero real. Cuando llegó a casa esa noche, doña Esperanza la estaba esperando con cena preparada y esa sonrisa sabia que siempre tenía cuando sospechaba que había noticias interesantes. ¿Cómo estuvo su reunión de negocios, mijita? Carmen sonrió, sabiendo que su vecina adoptiva había notado el cambio sutil en su humor. Muy bien, doña Esperanza. Muy bien. Y por primera vez en años, Carmen Morales se fue a dormir pensando no en el pasado que había perdido, sino en el futuro que estaba construyendo. Un futuro que finalmente le pertenecía completamente a ella, lleno de posibilidades que había ganado con su propia fuerza, su propia verdad y su propia determinación de nunca más permitir que alguien más definiera su valor. La verdad había tardado 20 años en salir a la luz, pero cuando finalmente llegó, no solo había revelado las mentiras de Roberto, también había revelado la fortaleza que Carmen siempre había tenido, pero que nunca había tenido la oportunidad de descubrir. Y esa fortaleza, una vez descubierta, era suya para siempre. ¿Qué te pareció esta increíble historia de Carmen y cómo la verdad finalmente salió a la luz después de 20 años de mentiras? ¿Crees que Roberto merecía las consecuencias que recibió? ¿O Carmen fue demasiado dura con él? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas sobre esta impactante revelación y cómo cambió la vida de todos los involucrados. Si te gustó esta historia de justicia y superación personal, no olvides darle like al video, suscribirte al canal para más historias increíbles como esta, y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras nuevas publicaciones. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote las mejores historias de drama, justicia y segundas oportunidades.